Te invitamos a escuchar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que habla y dice: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. En la versión PDT, en la cual estamos hoy participando, hoy estamos leyendo. En la TLA, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Muy importante esa palabra en la cual nos hemos propuesto a que la Biblia es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es útil para enseñar. Hoy se han levantado muchos a querer que la Biblia es un libro de fábulas, que es un libro de cuentos, que son leyendas tal vez. Pero hoy nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos a callar esas voces y no callar nuestra voz para decir la verdad, porque la verdad nos hace libres cuando anunciamos a Cristo Jesús. Cuando anunciamos a Cristo Jesús, usted y yo necesitamos anunciar a Cristo Jesús. Hoy este texto sea el texto de su vida, en el cual la Biblia es el manual de vida de nuestras vidas. Es el manual de vida de cada familia. Es el manual de vida de cada ciudad, de cada nación, de este planeta. Ese es el manual de vida. Y hemos venido hablando precisamente de la verdad que es Cristo Jesús. Allí en Juan, en el Evangelio según San Juan 4, en el Evangelio según San Juan 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. Y dice allí: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Hemos venido hablando que Jesús es el camino, la verdad, y hoy estamos ya mencionando que Él es la vida. La Biblia es el manual de vida para nuestras vidas. Hoy vamos a estar tocando esta parte de la vida que hace Dios en nuestra vida, precisamente darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Por eso Él vino a dar vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Es muy importante conocer que es Jesucristo el único que puede hacer en nuestras vidas algo maravilloso, algo poderoso, un propósito por el cual hemos sido llamados, escogidos para la alabanza de su gloria antes de la fundación del mundo. Usted y yo ya estábamos escogidos, aceptos en el amado, aceptos en el amado. Si vamos rápidamente, usted y yo aquí rápidamente le quiero compartir, si vamos a estar en esta mañana hablando de Cristo Jesús, hoy nos enfocaremos que Él es la vida. Él es
la vida. Hemos hablado de que Él es el camino, la verdad en nuestras reuniones anteriores. Hoy nos corresponde hablar de que Él es la vida. Hoy nos corresponde anunciar de que Él es la vida. Por eso ahí hay un texto maravilloso, yo lo voy a leer rápidamente a favor de todos nuestros oyentes, los que estamos aquí reunidos. Dice Efesios 5, 15 y 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El mundo cada día sufre porque hay días malos. Hoy vemos precisamente esa situación. El escenario mundial es un escenario en el cual los tiempos están difíciles y los días son malos. Vemos en diferentes partes del mundo la guerra, el hambre. Vemos también la violencia, la persecución. Vemos el ansia de poder, de tener riquezas de la noche a la mañana de una manera incorrecta, de una manera acelerada y no queriendo esforzarse. Sencillamente han usado la inteligencia, han usado lo que Dios nos ha dado, la inteligencia, y la inteligencia que nosotros tenemos viene de los cielos, pero el hombre lo ha tomado y lo ha malversado. Es para hacer lo malo. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, de dolor, de luto en el mundo, donde el ser humano no respeta ya la vida. Hoy se levantan grupos donde defienden más a los animales que a la vida del ser humano. Dios en su palabra entregó al hombre que debía cuidar la creación, enseñorearse de ella. Es importante cuidar de la creación que el Señor entregó en las manos del hombre para cuidar este planeta. Pero no podemos olvidar que también ha dejado un mandamiento importante, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos entonces a poder cumplir con todo esto que se nos ha dejado? Sencillamente, cuando el hombre está sin Dios, está también sin ley, sin mandamiento, sin dirección, sin orientación, sin corrección. Por eso la Escritura nos dice que es un mensaje enviado por Dios. Hoy el ser humano ha caído a lo más bajo porque no respeta ya ni la vida del prójimo. Sencillamente han colocado también primeramente sus deseos, la vanagloria de este mundo, sus propios intereses, ya inclusive como antes, y esto lo he escuchado en muchas personas de la tercera edad, adultas, que cuando se daba una palabra, la palabra se respetaba y se cumplía. Esto se lo he escuchado muchas veces al pastor Marcelo, a la pastora Carmen y a muchas otras personas en las cuales hacían negocios solo de palabra, no había que firmar ni siquiera un papel y la palabra era una palabra que se cumplía. Pero hoy ni la palabra se cumple y hoy que estamos viviendo tiempos difíciles es tan fácil no asumir las consecuencias de nuestros errores, sino querer señalar o echar las culpas a otros que tal vez no tienen nada que ver en el asunto. Ahí estamos viendo que los días son difíciles y que las personas, que el ser humano no quiere vivir conforme
a la voluntad del Padre, sino que están viviendo como necios. Podemos caer nosotros en esa necedad cuando salimos de la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, estamos entonces viviendo bajo nuestra propia prudencia. Bajo nuestra propia prudencia estamos viviendo ahora. Debemos entonces atender a esta palabra en Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan cuidado. Y es una advertencia en la cual debemos prestar mucha atención. Si usted ve un aviso donde dice cuidado con el perro, no es un perro pincher ni es un perro amigable. Es un perro que está allí para cuidar los límites de una propiedad. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Cuando nosotros nos salimos del límite establecido por Dios, en la cual nosotros debemos vivir, podemos recibir consecuencias. Recibir consecuencias para nuestra vida. Recibir situaciones que se pudieron atender y se pudieron evitar. Proverbios 27, 19. En el agua se refleja el rostro. En el agua, y esto es del rey Salomón. Proverbio significa sabiduría. Proverbios 27, 19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son nuestros temas de interés diario? ¿Cuáles son nuestras maneras de expresarnos diariamente? Ahí estamos viendo cómo está la fuente. Si la fuente está limpia, cristalina, o es una fuente que ya está totalmente contaminada, que está totalmente sin vida, que no hay vida, que no hay vida. Si vamos nosotros a hacer una comparación, y aquí habla del agua, el agua mientras hay un recorrido, un avance, donde se desplaza el agua, hay vida. Usted va a un río caudaloso y va a encontrar vida, va a encontrar que pescar y alimentarse. Pero si usted va a un río, o hablemos así, un lugar donde el agua está estancada, el agua se vuelve sucia y no vamos a encontrar vida. Por eso dice la escritura que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva y necesitamos que esas aguas corran. Pero si nosotros tenemos aguas estancadas, pues no vamos a tener vida. No vamos a tener vida. Vamos a tener un lenguaje en el cual no vamos a proyectar vida, sino vamos a proyectar un estancamiento en nuestra vida. Se marchita el corazón cuando no brota el agua. El Espíritu Santo de Dios es importante en nuestra vida. Él es el agua que salta. Él es el agua que brota de nuestro corazón. Desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. También podemos encontrar el hablar, el expresarse de hoy. Muchos dirigentes en cada país, ya no hay un buen lenguaje. Ya no hay un buen lenguaje. Anteriormente
Si aquel lenguaje era un lenguaje inapropiado, se censuraba ese lenguaje o ese momento. Ahora vemos en las redes sociales que se pronuncian muy abiertamente. ¿Y qué estamos nosotros proyectando a nuestras nuevas generaciones? Si nosotros, que somos los que ya entendemos cómo debemos nosotros manejarnos y vivir, y no proyectamos un lenguaje diferente, ¿qué esperamos que las nuevas generaciones hagan si no somos de ejemplo? Si no hacemos lo que nos corresponde y no hacemos lo que debemos en su momento traer corrección a nuestra vida para poder proyectar excelentes palabras que edifican. Necesitamos hoy, más que nunca, buscar de la presencia del Señor. Jesucristo lo mencionó, Él es la vida. El ser humano no puede avanzar si no tiene a Cristo en su corazón. El ser humano puede desgastar sus años, como muchos científicos, como muchos pensadores, como muchos filósofos que han gastado o malgastado su vida buscando para ellos la verdad. Pero solo la verdad la van a encontrar en Cristo Jesús, porque Él es la verdad absoluta, no una verdad relativa que hoy se menciona, sino una verdad absoluta, Cristo Jesús. Muchos pensadores han querido omitir a Cristo, han querido omitir, desconocer al Padre Celestial, pero cuando llegan al final de sus días, muchos entienden que han malgastado su vida y que tenían la verdad muy cercana a ellos. Siempre Dios envía oportunidad al ser humano, a través de una persona, a través de una familia, a predicar, a anunciar a Cristo Jesús. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Por eso dice allí en Colosenses 3, 23 y 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Dios, a Cristo el Señor. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Y esto es algo que me recuerda en la entrevista que teníamos el día viernes en la localidad de Osa. Estas palabras puntualmente las mencionó Luis Alberto, director de la Fundación Taller al Maestro, Un Nuevo Día para Soñar. Si usted aún no se ha visto esta entrevista, le invitamos que a través de Facebook y del canal de YouTube de skytreeradio.com, allí usted puede estar escuchando y recibiendo también palabra del trabajo que se está haciendo y que tal vez en el silencio se está alcanzando a hacer la tarea de una manera extraordinaria, con amor, con dedicación. Escuche la entrevista y es una invitación que le hago. Escuche la entrevista que tenemos desde el día viernes allí en las redes sociales. Y también estaremos publicando, ya que estamos hablando de entrevistas, estaremos publicando la entrevista de la pastora Carmen Gutiérrez en la emisora Fuego AM el día jueves. Este es un programa que tenemos allí en la emisora Fuego AM 1130, entrevista con valores. Ya pronto estaremos subiendo allí la entrevista y vamos a estar también disfrutando de esta entrevista, recordando aquellos momentos muy importantes para que usted participe. Bueno, después de este pequeño paréntesis, todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo bien, de buena manera, porque es para Él. Él nos ha dado vida
vida, vida para invertirla en Él. Cualquier inversión que hagamos en el Señor será multiplicada. Porque muchos dicen, claro, ya nos han enseñado de que debemos entonces siempre ofrendar, diezmar y dar toda clase de dinero. No. Usted puede invertir su vida en el reino de los cielos y también traerá recompensa. Es una manera también de expresar el agradecimiento a través de las posesiones, a través de una economía. Podemos expresar también. Dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y también ama a aquel que ofrenda su vida. Si usted ve los evangelios, los discípulos de Jesús, al sentir que sus vidas, en el momento que Jesús fue arrestado, al momento de sentir la persecución, ellos se escondieron. Porque quisieron entonces guardar su vida. Pero cuando Cristo resucita, entonces ellos, su mente y su corazón son totalmente transformados. Y comenzaron a caminar en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo. Recuerde que la misma escritura dice que ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad de Cristo. Si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo y verdaderos discípulos, debemos entonces seguirle. No basta solo con creer, porque aún los mismos demonios creen y tiemblan, pero necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Verdaderos discípulos de Jesús. Ya después de que ellos son transformados, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, cuando el mismo Jesucristo dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador. Dice la Escritura que allí en Hechos 2 comienza este empoderamiento de la iglesia. Y vemos cómo el Espíritu Santo trajo aún mayor convencimiento que ya los discípulos, ahora llamados apóstoles, todos dieron su vida por causa del Evangelio. Aún el apóstol Pablo, aún el apóstol Juan, que fue encarcelado, tal vez fue el único que murió de vejez, pero a él no le importó cumplir la voluntad de Cristo, aun cuando lo llevaron a un lugar apartado, porque sí quisieron quitarle la vida al apóstol Juan, cuando lo echaron allí a una olla de aceite hirviendo. Pero Dios tenía algo maravilloso para el apóstol Juan. Cuando vieron que no fue posible freír al apóstol Juan, aquellos que buscaron la muerte, lo único que pudieron fue desaparecerlo de la escena, porque era una burla, porque era una confrontación de los cielos para él. Bajó esta tierra, se encarnó, se hizo hombre, sufrió toda clase de dolor, de traición, con tal de rescatarnos, de tenernos cerca a su presencia. Usted y yo somos valiosos para el reino de los cielos. Fue invertida la sangre de Cristo por causa de nuestro rescate. Ahora nosotros somos propiedad de los cielos. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Así como Él dio su vida por nosotros, nosotros damos nuestra vida por Él. Anunciando, proclamando el reino de Dios, restaurando familias, acercando familias, ejerciendo el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido llamados
a reconciliar al mundo con el Padre amado a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso proclamamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a los deseos propios, anhelos, sueños, planes personales y hasta de nuestra propia vida por seguir a Cristo Jesús. Tomar la cruz es aceptar los sacrificios, dificultades, sufrimientos, adversidades, escasez, abundancia que conlleva seguir a Cristo Jesús, burlas, desprecio. Tomar la cruz, seguirlo. Debemos vivir como seguidores de Cristo conforme a sus enseñanzas y en obediencia a su palabra. Y aquí es donde volvemos a mencionar, y para finalizar, este libro maravilloso que es la Biblia. Es un libro en el cual no solamente lo vamos a leer, meditar, estudiar, profundizar y también exponer, también debemos obedecer. Debemos obedecer, vivir según sus enseñanzas y en obediencia a su palabra. Hoy que tenemos vida y vida en abundancia, invirtámosla en el reino de los cielos. Invirtámosla en el reino de los cielos. Tenemos vida y vida en abundancia aquí en la tierra y en la eternidad. En la eternidad tenemos vida en abundancia. Hemos sido bendecidos, usted y yo, bendecidos para bendecir. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque a través de Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Te damos honra, gloria, alabanza, Señor, porque hoy el ser humano necesita de Cristo Jesús. Puede malgastar su vida, puede correr de un lugar a otro queriendo omitir la presencia de Dios, pero será confrontado a través de la palabra, será enseñado, corregido, instruido, edificado en Cristo Jesús. Es la única manera que el ser humano puede ser salvo. Es la única manera en la cual el ser humano, Señor, el ser humano puede obtener la vida eterna. Puede crear, puede imaginarse, puede plantear muchos caminos, pero la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, es un fin de vida en abundancia. De vida en abundancia. Padre, gracias, gracias, porque todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces será salvo. Entonces será salvo. Como seres humanos debemos reconocer a Cristo Jesús como el único intermediario entre Dios y los hombres. Padre, te doy gracias
porque tu palabra llega a cada corazón, a cada mente, Señor. Aquel corazón que hoy se ha estancado o que vive en estancamiento, Señor, que hoy el Espíritu Santo sea convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y que salten de agua viva en este momento, que salte agua viva en este momento, que haya vida y vida en abundancia, que todo delito, pecado ha sido cancelado, pero que necesitamos reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, aquel que has colocado para la salvación de las familias de la tierra y para que las familias de la tierra sean bendecidas en Cristo Jesús, Padre. Gracias porque nuestra vida la invertimos en el reino de los cielos, y al invertirla allí vamos a tener vida y vida en abundancia por la eternidad. Gracias por este privilegio maravilloso que tenemos de hablar del reino de los cielos, Señor, porque aún tus ángeles desearían transmitir este mensaje, poderoso mensaje de Cristo Jesús, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Honra, gloria y alabanza, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida.